un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, de reportera, la de las 8 de la mañana. Estamos con Verónica Franco junto a Paula Molina para sumar a la conversación a esta hora al presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Saludo también a Paula y a Verónica. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Oiga, Muy partamos bien, hablando de las negociaciones por la mega reforma que ayer dieron algún acuerdo con los senadores del PPD, al menos en uno de los temas, ¿no? Justo después de que la jefa y el subjefe de la bancada de la UDI habían calificado de ingenua a la senadora Núñez. ¿Fue ingenua la senadora Núñez o no? A ver, yo creo que la frase se podría expresar mejor. El tema de la mesa de negociación era efectivamente llegar a un acuerdo y que ese acuerdo evitara que el proyecto de ley terminara en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante que el proyecto de ley no termine en el Tribunal Constitucional? No porque nosotros creamos que lo vamos a perder en el tribunal, sino porque la entrada en vigencia de la ley se retrasa. Y nosotros creemos que la aplicación de esta ley, la entrada en vigencia de esta ley, es muy importante que sea lo antes posible. Por eso se han adelantado todos los plazos y se va a votar en el Senado la próxima semana, probablemente el martes. La idea es que se vote en la Cámara el miércoles y ya sea ley la próxima semana. Oiga. Todo este apuro es porque creemos que mientras antes entre en vigencia, mejor para la economía del país, la reactivación y la generación de empleo. Pero el acuerdo Entonces, es solo sobre uno de los puntos de la mega reforma. Y le quería pero preguntar... es el punto sobre el cual la izquierda ha dicho que va a ir al Tribunal Constitucional, que es justamente la invariabilidad tributaria. Uno de Entonces, hasta ahora el único anuncio que tenemos es que van a ir al Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria. Eso no significa que no puedan anunciar otra cosa mañana, digamos, pero y que puedan ir por otros temas. Pero hasta ahora, Oiga. lo que ha dicho la izquierda es que quieren ir por ese tema. Ya, el gobierno aceptó reducir y escalonar la invariabilidad tributaria, incorporando además una sobretasa de 1,5 puntos para las empresas que se acojan al régimen. ¿La UDI respalda íntegramente esta concesión o se entregó demasiado, diputado? No, nosotros siempre hemos dicho que en materia de invariabilidad tributaria, en materia del CENSE y también de la subvención al empleo, en esos tres temas había espacio para llegar a acuerdo. Esa ha sido la postura de la UDI. Por lo tanto, que se haya llegado a un acuerdo en invariabilidad tributaria nos parece muy bien, y de hecho nos parece que la fórmula es correcta. La fórmula lo que dice es: usted, inversionista extranjero, mientras más plata traiga a Chile, le vamos a dar un plazo mayor de invariabilidad tributaria. Pero hoy día, si usted quiere la invariabilidad tributaria, usted tiene que pagar un poquito más de impuesto hoy día de lo que paga el resto de las empresas. A nosotros, y ahí el inversionista extranjero elegirá si quiere un impuesto más bajo sin invariabilidad o uno más alto con invariabilidad. Yo creo que esa es una política que se ocupa en muchos países del mundo, que se ha ocupado en Chile en el pasado, a propósito del decreto ley 600, a propósito de la invariabilidad tributaria en el rubro minero, en la industria minera, y por lo tanto esto no es nuevo, funciona, es un acuerdo con senadores del PPD y a nosotros nos parece muy bien y lo vamos a respaldar. Ya. Diputado Ramírez, sin embargo, después de la entrevista a Paulina Núñez aquí en el diario de Cooperativa ayer, aparece una carta de algunos diputados de su bancada acusándola de ingenuidad. Y de nuevo, como decía la Verónica, todo se desordena después de la intervención del presidente Kast, que había tratado de ordenar la casa, había llamado a los republicanos a Cerro Castillo, se supone que va a haber reuniones con los demás partidos. Entonces, de nuevo se instala ese clima como de desconfianza en el propio oficialismo, digamos. ¿Cómo se ordena eso y hasta cuándo va a ser como una permanente impugnación entre ustedes mismos? Mira, qué bueno que me haces la pregunta, porque las impugnaciones entre nosotros mismos tienen que terminar, tenemos que ordenarnos. Nosotros estamos viendo hoy día, cuando miramos al frente, el daño que puede hacer los desencuentros al interior de los partidos o al interior de las coaliciones. Yo entiendo la lógica de decir que hay ingenuidad porque a pesar de que hay un acuerdo y a pesar que hay un acuerdo en invariabilidad tributaria, van a ir al TC igual. Y por lo tanto el objetivo de esa mesa, que era evitar que fueran al Tribunal Constitucional para no dilatar más la entrada en vigencia de este proyecto de ley, no se cumplió. El objetivo no se cumplió. Y no se cumplió porque finalmente esta carta se redacta después de que una facción del Partido Socialista afirmó que les daba igual lo que se estuviera negociando en la mesa en el Senado, que ellos como diputados
iban a presentar igual un requerimiento al Tribunal Constitucional. Y la reacción de los diputados de la UDI tiene que ver con este anuncio de los diputados del Partido Socialista, de que van a ir igual al Tribunal Constitucional. Oigan. Yo en realidad lo lamento porque yo creo que los partidos tienen que actuar como unidad, y que los senadores del PS le den la mano al gobierno y digan estoy dispuesto a conversar contigo, y los diputados del PS boicoteen ese esfuerzo, al final hace que sea muy difícil tener un interlocutor en la izquierda. Yo creo que en este minuto el ministro Quirós podría colgar un cartelito afuera de su oficina diciendo se busca interlocutor en la izquierda, porque la verdad es muy difícil con quién conversar para llegar a acuerdos que se puedan sostener en ambas cámaras. Entendemos y eso que es un problema importante. Entendemos que el PS tiene sus propios problemas, pero yo le preguntaba por los suyos. Usted está hoy día, usted está hoy día, o su partido, más cerca de lo que fue, no sé si es todavía Chile Vamos, RN, en ese cuadro, o más cerca de Republicano, porque en Republicano dicen que están más cerca de los nacional libertarios en algunas cosas. Sí, bueno, nosotros somos un partido que ha tomado una definición política. Esta es una definición conversada en la bancada, en la comisión política, en la directiva, con los senadores, con los alcaldes, de ser un partido que va a apoyar al gobierno. Y a ratos nos sentiremos más cerca de un partido y a ratos del otro en la medida en que ellos estén o no apoyando al gobierno y las negociaciones que hace el gobierno y los proyectos que presenta el gobierno. La UDI en esto ha actuado de manera unitaria y ha actuado con contundencia apoyando al gobierno en su gestión. Y por lo tanto muchas veces en ese apoyo nos encontramos con un partido que está en la misma posición y a veces con otro. Nuestra línea es clarita y los chilenos saben perfectamente cuál ha sido la actitud de la UDI desde el 11 de marzo y cuál va a seguir siendo, porque creemos que la única forma de que el país salga del pantano en el que está económico y que vuelva a haber seguridad es que al gobierno le vaya bien y logre sacar su programa de gobierno adelante. Y cualquier cosa que distraiga al gobierno de aquello en el Congreso, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que eso no ocurra y podamos sacar adelante la tarea. Esa es nuestra definición política y en eso hemos estado los últimos meses. Muy buenos días, Guillermo Ramírez, le saluda Paula Molina. Hola, me gustaría, ¿qué tal?, preguntarle por las negociaciones y el costo que parece estar hoy cada vez más alto para quienes alcanzan un acuerdo. Reiteramos, la propia senadora Paulina Núñez, que recibe una embestida desde la derecha, donde la llaman ingenua, que es también una acusación desagradable, yo creo, para la senadora, y las sospechas respecto al socialismo, si estaba negociando o no, y la sospecha respecto al PPD en torno a con qué se negocia. Y yo creo que eso está en el fondo de la sospecha, ¿no es cierto? ¿Qué se negocia cuando se negocia? Usted que estuvo en la mesa y en la conversación con el PPD, ¿qué es lo que se logra? Está claro que se destraba por lo menos el tema de invariabilidad tributaria, pero ¿qué es lo que gana el PPD? ¿Qué es lo que estaba ahí sobre la mesa? Bueno, es una gran pregunta porque hoy día al interior de las coaliciones siempre existe el siguiente debate de si lo que tenemos que hacer es conversar con los adversarios y tratar de llegar a buenos acuerdos por Chile, o si, por el contrario, cortamos todo tipo de relación para hablarle a nuestro electorado, por decirlo de alguna manera. La UDI siempre ha valorado el diálogo. Nosotros hemos sido siempre partícipes de los grandes acuerdos que han habido en Chile, no hemos dejado de participar en ni uno. Yo quiero ser en esto claro con el tema de la mesa de Paulina Núñez. La crítica no es a que Paulina Núñez haya abierto un canal de diálogo. Nosotros nunca criticamos eso, ni los diputados ni los senadores, sino el hecho de continuar la mesa una vez que los diputados del PS anuncian que van a ir igual al Tribunal Constitucional. A eso me refiero. Y por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo el PPD es una señal. Al final, el PPD está marcando una diferencia respecto al resto de los partidos de izquierda, que es, mientras el Partido Comunista y el Frente Amplio se bajaron desde el principio y el PS está dividido en torno a si es bueno o no conversar y tratar de llegar a acuerdo, el PPD al menos ha tenido, creo yo, la astucia de decir nosotros somos diferentes al resto, hay una diferenciación ahí. Si es que esto que han hecho los senadores del PPD va a tener correlato en la Cámara de Diputados con los diputados del PPD, aún no lo sé. Yo espero que sí, yo creo que eso al PPD le va a servir y creo que además el gobierno va a poder tener un interlocutor para poder llegar a acuerdos más amplios, porque los votos para aprobar la invariabilidad tributaria las teníamos igual.
esto no era para poder aprobarla, si los votos los teníamos. Esto era para empezar a formar una relación con alguien en la izquierda con quien poder conversar y para evitar que esto fuera al Tribunal Constitucional. Lamentablemente ese segundo objetivo no se logró. No se logra. Guillermo Ramírez, y respecto a la UDI, ¿cuánta libertad tiene hoy la UDI para negociar acuerdos sin que cualquier concesión sea leída por los votantes de una derecha radical o de una derecha más dura como una renuncia? Porque parece que ese fuera uno de los dilemas existenciales de la UDI en este momento. Nosotros los acuerdos con la izquierda los negociamos apoyando y a través del gobierno. Yo me junté el día martes con el ministro Quirós, conversamos acerca de lo que se estaba conversando con la izquierda. En la mesa entre el PP y el ministro Quirós estaba sentado el senador Macaya de la UDI, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno y estos acuerdos a los cuales estamos llegando, que por supuesto llegar a acuerdo implica en algunos casos una cierta renuncia, nosotros estamos haciendo ese trabajo junto con el gobierno, porque lo que no queremos hacer, hoy día somos un partido de gobierno, no somos un partido de oposición. Cuando somos un partido de oposición vamos y negociamos por nuestra cuenta o con la coalición, pero cuando uno es un partido de gobierno, si uno quiere evitar desorden y si uno quiere avanzar más rápido, uno tiene que trabajar coordinadamente con el gobierno y es lo que estamos haciendo. Y si en algún minuto critican a la UDI por llegar a algún acuerdo, bueno, van a estar criticando también al gobierno, porque nosotros en esto estamos tratando de trabajar de manera coordinada. Y tengo fe, después de la reunión que tuvimos con el presidente Kast el viernes pasado, de que los otros partidos, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, van a estar en la misma lógica en la que estamos nosotros. Hay mucho tema todavía pendiente, lo dejamos para la otra, se nos acaba el tiempo, diputado Ramírez, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, que les vaya muy bien, cuídense. Muy buenos días, Gracias, diputado. buen día. Adiós, Verónica, adiós, Paula. Buenos días. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Vuelven a bajar las bencinas, 100 pesos por litro. El diésel también cae otros 155 pesos. Por la mega reforma, los senadores del PP llegaron a un acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria, descolocan a la izquierda. Hoy día se supone que se anuncia el recurso ante el Tribunal Constitucional. Por esto, hablamos con el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Que se haya llegado a un acuerdo en invariabilidad tributaria nos parece muy bien y de hecho nos parece que la fórmula es correcta. La fórmula lo que dice es, usted inversionista extranjero, mientras más plata traiga a Chile, le vamos a dar un plazo mayor de invariabilidad tributaria. Que los senadores del PS le den la mano al gobierno y digan estoy dispuesto a conversar contigo y los diputados del PS boicoteen ese esfuerzo, al final hace que sea muy difícil tener un interlocutor en la izquierda. Yo creo que el ministro Quirós podría colgar un cartelito afuera de su oficina diciendo se busca interlocutor en la izquierda, porque la verdad es muy difícil con quién conversar para llegar a acuerdos que se puedan sostener. Boric vuelve a la moneda, también Frey y las familias Selwyn y Piñera. Están invitados a la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República. Duras críticas de Camila Vallejo al gobierno. Se retoman las clases en los ríos, Corral, en la zona más afectada por los temporales que dejaron 300 hasta 400 milímetros de agua caída en 36 horas en el sur. Indagan un presunto femicidio tras hallazgo de una joven de 19 años muerta en su casa de Puente Alto. Su pareja es intensamente buscado. En torno a las 4:30 de la madrugada de hoy, esta mujer realizó un llamado al número de emergencias de Carabineros, dando cuenta de un episodio de violencia intrafamiliar. El eventual sospechoso podría corresponder, digamos, a una persona que reside en el mismo inmueble, pero estamos trabajando para efectos de establecer la relación que tenían. Grave, el subcomisario de la PDI que antenoche se parapetó en Las Condes denunciando corrupción, irregularidades en la institución, ahora se habría autolesionado. Y en el fútbol, Francia y Marruecos abren la serie de cuartos de final en la Copa del Mundo. Esta tarde transmite Cooperativa Deportes. Vuelve el fútbol, vuelve el micrófono dorado. Francia, Marruecos. Marruecos, vamos. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.